La historia de San Cipriano de Antioquía es una de las leyendas más fascinantes del cristianismo primitivo. Es una narrativa dividida en dos actos perfectos. El mago pagano más temido del mundo antiguo que termina convertido en un santo mártir. Aunque la Iglesia Católica actual considera su historia como una leyenda piadosa, ya que se suele confundir históricamente con San Cipriano de Cartago, un obispo real del norte de África, el mito del Cipriano de Antioquía caló hondo en el folclore popular y en la cultura del esoterismo. Acto I. El mago de las sombras. Según los textos medievales, como la leyenda dorada del siglo XIII, Cipriano nació en Antioquía, en la actual Turquía, en el siglo IV. Desde muy pequeño, sus padres paganos lo consagraron al servicio de los antiguos dioses y de las artes oscuras. A lo largo de su juventud, Cipriano viajó por los centros espirituales y mágicos más importantes del mundo conocido. A los 7 años, fue llevado al monte Olimpo para ser iniciado en los misterios de los dioses griegos. A los 10 años, viajó a Menfis, en Egipto, donde aprendió los secretos de las pirámides, la astrología egipcia y la evocación de los muertos. A los 20 años, se trasladó a Caldea y Persia, donde perfeccionó la agoecía, la magia que invoca entidades oscuras, y el control de los elementos de la naturaleza. Al regresar a Antioquía, Cipriano era un hombre temido y respetado. Se decía que controlaba las tormentas, provocaba enfermedades, destruía matrimonios a petición de sus clientes y tenía legiones de espíritus bajo su mando tras haber firmado un pacto directo con Lucifer. Acto segundo. El encuentro con Justina. El giro radical en la vida de Cipriano llegó a causa de una joven llamada Justina. Ella era una doncella cristiana de Antioquía que había consagrado su pureza y su vida a Dios. Un joven y rico pagano llamado Aglaide se enamoró obsesivamente de Justina, pero ella lo rechazó repetidamente. Desesperado, Aglaide acudió al taller de Cipriano y le pagó una enorme fortuna para que utilizara su magia negra y obligara a Justina a entregarse a él. Cipriano, confiado en su poder, invocó a uno de sus demonios más fuertes para que infundiera pensamientos impuros y deseos carnales en la mente de la joven. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Cuando Justina sintió la opresión del espíritu oscuro en su habitación, se arrodilló, comenzó a rezar y hizo la señal de la cruz en el aire. El demonio, aterrorizado por el símbolo de la cruz, huyó de inmediato de regreso con el mago. Acto tercero. La crisis de fe y el pacto roto. Cipriano no podía creer el fracaso. Invocó a un demonio de mayor jerarquía, y luego al mismísimo príncipe de los demonios. Ambos intentaron tentar a Justina usando ilusiones, incluso el demonio se disfrazó de mujer hermosa para engañarla, pero cada vez que la joven invocaba el nombre de Cristo y hacía la señal de la cruz, las entidades del infierno se disolvían en la nada. Frustrado y asombrado por la absoluta impotencia de sus espíritus frente a una simple muchacha, Cipriano confrontó al demonio mayor. ¿De dónde viene ese poder que los vence con un simple gesto?, preguntó Cipriano. El demonio, obligado por la verdad, confesó: el Dios de los cristianos es el creador de todo, y ante la cruz de su Hijo Jesús, perdemos toda nuestra fuerza. Al escuchar esto, Cipriano comprendió que había pasado toda su vida sirviendo al bando perdedor. Lleno de remordimiento, le dijo al demonio: si el Dios de Justina es tan poderoso, prefiero ser su siervo antes que tu esclavo. El demonio intentó atacarlo con furia por su traición, pero Cipriano, recordando lo que hacía la joven, levantó la mano y hizo la señal de la cruz por primera vez en su vida. El demonio se retiró entre alaridos. Acto cuarto. Conversión, martirio y santidad. Al día siguiente, Cipriano tomó todos sus valiosos libros de hechizos, grimoríos y amuletos, fue a buscar al obispo cristiano de Antioquía y los quemó públicamente en la plaza del pueblo. Se postró, pidió perdón y solicitó ser bautizado. Cipriano cambió radicalmente su vida. Repartió sus bienes entre los pobres, se convirtió en un ferviente predicador y, con los años, llegó a ser ordenado obispo de Antioquía. Por su parte, Justina se convirtió en la abadesa de un convento de monjas en la misma región. Ambos trabajaron juntos expandiendo el cristianismo. El final en Roma durante las persecuciones del emperador romano Diocleciano contra los cristianos, alrededor del año 304 después de Cristo, Cipriano y Justina fueron arrestados debido a su gran influencia en la región. Fueron llevados ante el juez de Damasco, quien los sometió a terribles torturas para que renegaran de su fe. La leyenda cuenta que fueron arrojados al interior de una marmita con manteca, pez y cera hirviendo, pero salieron completamente ilesos de las llamas gracias a una protección divina. Al ver este milagro, un sacerdote pagano llamado Atanasio intentó desafiar el caldero invocando a sus propios dioses y murió quemado al instante.
Finalmente, temiendo el impacto de estos milagros en el pueblo, el juez ordenó que fueran trasladados a las orillas del río Galo, en la actual Italia, donde fueron decapitados el 26 de septiembre. Sus cuerpos permanecieron abandonados durante días hasta que unos marineros cristianos los rescataron en secreto y los llevaron a Roma, donde sus reliquias fueron enterradas. El nacimiento del mito tras su muerte, el pueblo nunca olvidó el pasado de Cipriano. La paradoja de un hombre que conoció todos los secretos del mal y los derrotó con el bien hizo que la gente empezara a rezarle no solo como mártir, sino como el protector definitivo contra brujerías, amarres, posesiones y envidias. Esa dualidad es la que siglos más tarde inspiraría la aparición de los famosos grimorios que llevan su nombre. El libro de San Cipriano, popularmente conocido como el libro magno de San Cipriano o Tesoro del Hechicero, es uno de los grimorios, manuales de magia, más famosos, polémicos y leídos del mundo hispanohablante y portugués. A diferencia de otros textos ocultistas de circulación restringida, este libro se convirtió en un fenómeno de la cultura popular, fusionando el misticismo católico con la magia negra, el folclore pagano y la hechicería. 1. El origen y el mito de San Cipriano. El libro se atribuye falsamente a San Cipriano de Antioquía, un mártir cristiano del siglo IV. Según la leyenda popular, que la Iglesia no reconoce en sus términos mágicos, antes de convertirse al cristianismo, Cipriano era el mago pagano más poderoso de su tiempo, habiendo hecho pactos directos con Lucifer. La historia cuenta que Cipriano intentó usar sus demonios para enamorar a una joven virgen cristiana llamada Justina. Sin embargo, cada vez que un demonio se acercaba a ella, Justina hacía la señal de la cruz y el demonio huía despavorido. Al ver que el dios cristiano era más fuerte que todo el poder del infierno, Cipriano renunció a la brujería, quemó sus libros mágicos y se convirtió al cristianismo, muriendo finalmente como mártir. El mito detrás del libro asegura que este volumen contiene los apuntes y conjuros que el propio Cipriano utilizaba antes de su conversión, o bien, los mecanismos que desarrolló para defenderse del mal utilizando su antiguo conocimiento. 2. Contenido estructural del libro. El libro no tiene una única versión oficial. Al haber sido perseguido e impreso de forma clandestina durante el siglo XIX y XX, existen múltiples variantes, la versión española, la versión portuguesa, el libro verde, etc. Sin embargo, la mayoría de las ediciones largas se dividen en secciones muy claras. Parte I. El libro de San Cipriano propiamente dicho. Esta sección introduce al lector en las artes mágicas. Explica las condiciones necesarias para ser un buen mago, ayunos, oraciones, pureza o intenciones, y describe la jerarquía infernal. Incluye pactos con el demonio, instrucciones detalladas sobre cómo invocar a entidades como Lucífugo, Rozocale o Astarot y cómo firmar un pacto sin perder el alma de manera inmediata. Exorcismos y oraciones. Fórmulas para liberar a personas poseídas o romper maleficios. Aquí radica la dualidad del libro. Sirve tanto para dañar como para sanar. Parte segundo. El tesoro del hechicero, magia práctica, es la sección más popular e incluye recetas caseras y rituales de magia blanca y magia negra. Filtros de amor. Amarres, conjuros para atraer a la persona amada o recuperar relaciones. Hechizos para la fortuna. Rituales con velas, hierbas y monedas para atraer dinero o tener éxito en los juegos de azar. Magia de los elementos. El uso de plantas medicinales, animales, como el gato negro o la salamandra, y piedras preciosas con fines mágicos. Parte tercero. El libro de los tesoros. Folclore gallego y portugués. Muchas de las versiones modernas editadas en la península ibérica y América Latina incluyen un apéndice fascinante. Una guía detallada de lugares donde se esconden tesoros encantados, especialmente en Galicia y Portugal, enterrados por los moros o por antiguos reyes. Explica los días específicos, como la noche de San Juan, y los conjuros necesarios para desenterrarlos sin caer bajo la maldición de los espíritus que los custodian. 3. Impacto cultural y realidad histórica. Históricamente, el libro no fue escrito en la antigüedad. Los investigadores han demostrado que las primeras versiones impresas aparecieron a mediados del siglo XIX en España y Portugal. Fue un producto del romanticismo y de la imprenta barata de la época, que recopiló fragmentos de otros grimorios europeos antiguos, como las clavículas de Salomón o el Gran Grimorio, y los adaptó al folclore local. La dualidad del libro. Para la Iglesia Católica, el libro es considerado estrictamente prohibido y peligroso debido a sus rituales de invocación demoníaca. Sin embargo, en la cultura popular y el sincretismo religioso, como la Umbanda en Brasil o la santería en el Caribe, San Cipriano es venerado simultáneamente como el santo patrón de los magos, brujos y de quienes buscan protección.